Hoy por hoy, Ser Andújar. En esta serie de entrevistas y programas que estamos realizando en torno al Día de la Biblioteca, vamos a hablar de las bibliotecas propiamente dichas aquí, en Andújar, concretamente de la Biblioteca Pública Municipal Alcalá Vencerlada y de la Biblioteca Pública Antonio Machado. Bueno, van a servir de excusa para hacer una reflexión sobre este tipo de servicio a la ciudadanía que se puede usar en mayor o menor medida también dependiendo de la época, de la situación social en la que nos encontremos y de cómo evolucione este servicio a la par que evoluciona, pues eso, la vida, ¿no? Seguramente ya estarán pensando que vamos a hablar también de las nuevas tecnologías, de las nuevas incorporaciones a las bibliotecas y de los nuevos planteamientos de estos espacios. Y nadie mejor para reflexionar en estos asuntos que nuestro colaborador y amigo Alfredo Ibarra. Alfredo, muy buenas. Muy buena a todos. Antes de nada, está hablando de la biblioteca Alcalá Vencerlada y Sí. Antonio Machado. Yo no soy responsable No, ni por miembro supuesto. sería a nivel municipal algún responsable. Sí que es verdad que he estado colaborando con ellos, siempre cercano a la biblioteca, siempre cercano a la cultura de Andújar y efectivamente en muchos proyectos totalmente incardinados dentro de las bibliotecas públicas municipales. Efectivamente, pero bueno, nos puede servir de referencia Sí. porque al fin y al cabo es donde vamos, la gente que nos esté viendo y escuchando, donde vamos a haber hecho realidad muchas de las cosas de las que vamos a hablar ahora. Sí. Alfredo Ibarra, que es crítico y especialista literario, articulista y columnista de opinión del diario Ideal y colaborador de esta casa, de Ser Andújar y de Televisión, entre otros menesteres, que no vamos a enumerar porque si no ocuparíamos todo el programa. Alfredo, vamos a hablar de biblioteca y yo sé que, bueno, evidentemente habría que verlo desde un punto de vista municipal, pero tú eres gran conocedor y también conoces mucho la trayectoria y la historia de nuestra sí, biblioteca, ¿no? Sí, bueno, pues ahí sí podemos hablar largo y tendido. Casi cuando, un poco antes de que comenzara la transición democrática, nace el proyecto de Casa Municipal de Cultura, de acuerdo a los aires de aquellos tiempos y enseguida pues vemos la construcción de lo que es hoy conocemos como Casa de Cultura, Casa Municipal de Cultura y lo que era la biblioteca, principalmente la biblioteca pública, que fue pues el motor cultural de la ciudad en ese sentido, ¿no? Había actividades y todo de distintos tipos culturales, pero la biblioteca era un elemento porque quizás coincidía en que las personas que llevaban, y ahora quiero hacer un recuerdo a Petra Alcalá, que fue la bibliotecaria primera y durante muchísimos años, y fue y los directores primeros de la biblioteca y luego ya Casa Municipal de Cultura, pues empezaron a hacer ese dinamismo cultural de la ciudad. Al mismo tiempo estaba el Ateneo de Andújar, que también tenía una buena biblioteca, una gran biblioteca, porque estaba nutrida de varias fundaciones y tenía una biblioteca unida a la biblioteca pública, pero era distinta. Y bueno, pues ese era, y desde entonces pues la lectura ha estado siempre unida a la ciudad. Va creciendo, esa biblioteca ya se conforma como una casa dinámica de cultura y donde ya hay otras cosas, hay otras actividades y ya entendemos que empieza una dinamización cultural que germina en una época, en los años finales de los 79, 80, donde tenemos la figura de Juan Machado Grima, que es un gran dinamizador y el que un poco implica completamente a los políticos para que entiendan que la ciudad de Andújar debería tirar por la cultura, que hoy están haciéndolo otras ciudades y otros municipios están como el eje central de la ciudad. Pues en aquellos tiempos empieza a fraguarse esa ciudad para la cultura. Andújar, una ciudad para la cultura, era el lema que hasta muchos años, y efectivamente fue importantísimo su nivel, pero a nivel de nacional e internacional. De hecho, y hablando de la biblioteca, un proyecto de la biblioteca ganó un pueblo como Andújar,
no estamos hablando ciudades universitarias, ciudades importantes, Santiago, Granada, cualquier ciudad importante, sino un municipio mediano andaluz. Y gana un premio internacional en Estados Unidos de proyectos bibliotecarios de dinamización de la cultura, Estamos de la, hablando de la lectura. Estamos 80. hablando del año 80, del año 80. Y, o sea que Un premio sobre la dinamización de la lectura, de la lectura. De la lectura en los municipios, ¿no? De hacer la lectura, llegar a la sociedad, implicar a los barrios, a los sectores sociales, la mujer, los sectores sociales más deprimidos económicamente, que la lectura, la cultura, la lectura llevaba a la cultura y la cultura llevaba a una implicación reflexiva, crítica, para desarrollo humano y social de una población o del individuo. De ahí, pues, ya digo, surge también la Universidad Popular y surge, bueno, pues una ciudad donde en Andújar, pues, teníamos personajes como el director de la Academia de la Lengua que venía a Andújar, pero al mismo tiempo se traía a la ciudad personajes importantes que influyeran en que la gente se acercara a la cultura, en general, a la biblioteca, si hablamos de lo que es de lectura. Estás poniendo ejemplos de actividades que giraban en torno a la biblioteca y que tú fuiste responsable de. Algunas sí, otras no. Yo participé, también fui director de la Casa Municipal de Cultura en esa época, posteriormente a Juan Machado, otro tipo de personas, me tocó a mí también, o sea, en la época de la Universidad Popular. Y entonces eso va fraguando en una ciudad para la cultura, quiero decir, en distintas versiones. Hablando de lectura, bueno, pues lo que estamos hablando, surge la biblioteca tiene una dinamización muy importante, muchísimos lectores en comparación con otras poblaciones, las estadísticas, yo recuerdo, mi mujer trabaja en la biblioteca y comparativa de aquellos tiempos con otras ciudades y el tanto por ciento era impresionante, que había un trabajo muy bien hecho de los profesionales que trabajaban en la biblioteca para acercar la lectura a la población. Préstamos a colegios de fondos, etcétera, etcétera. Después, pues surge también un tema que el otro día lo hablábamos, que era de la jornada de literatura infantil y juvenil. Eso quería llegar, una de las actividades de las que mencionaba, y esta sí que la organicé yo, la dinamicé yo, de acuerdo también a las bibliotecas públicas, ¿no? Y a distintos, empieza también con el Colegio Virgen de la Cabeza, en fin, pero luego ya se abre a toda la sociedad, pero siempre de la mano de las bibliotecas locales, de las bibliotecas públicas, y se hacen la jornada de literatura infantil y juvenil, que se hacen distintas ediciones, donde traemos a distintos autores, especialistas en lectura. El tema de la lectura, claro, de literatura infantil y juvenil, con los colegios, cómo es importante la biblioteca escolar, cómo es importante que los escolares lean, que los niños lean en su casa, que el ejemplo de los padres, en fin, a través de autores importantísimos, se hacen exposiciones también de ilustraciones, de ilustradores, se hacen muestras de libros, se pide a las editoriales que dejaran fondos, y bueno, tenemos una especie de feria o miniferia del libro infantil y juvenil. Digo miniferia por el sector, que es literatura infantil y juvenil, no porque fuera pequeña, sino que solamente en ese sector, pero muy amplia, de distintas editoriales, y bueno, pues para que también la gente pues viera los libros, comprara libros de lectura, sobre todo de lectura recreativa, que los niños entiendan que hay que gozar con los libros, que el libro lleva a la reflexión, que lleva al pensamiento, que lleva al razonamiento. Y bueno, pues trajimos a ilustradores de una categoría importantísima. Me acuerdo de Emilio Berroaga, que te lo hablaba, que era el de Manolito Gafotas, pero había otros muchos más, que ahora mismo no recuerdo, que vinieron además nos prestaron obras auténticamente impresionantes de sus ilustraciones. Originales. Se ponían en colegios,
no solo en la biblioteca, sino, o sea, que se abrió para que estuviera los espacios en distintas zonas de la ciudad. Y se hizo alguna representación teatral, dramatizaciones de autores, cuentacuentos, o sea, a raíz de las jornadas. Aquellas jornadas, vamos a decir, culminan, no es la palabra culminar, pero sí tienen un vértice en un Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, donde vienen pues personajes importantísimos. Está con el abrigo de la Junta de Andalucía a nivel de la Consejería de Educación y bueno, pues tenemos ese congreso y se hacen un libro de actas. Todo eso tiene una importancia que repercute en el que Andújar es un reflejo, un referente en la lectura y en la literatura infantil y juvenil. Ya después se sigue haciendo una jornada y además luego ya eso se va... es el germen de lo que es la Universidad de Otoño, prácticamente es el germen, porque los responsables de la cultura municipal de Andújar entienden que por ahí puede ir la cosa, y esa ciudad para la cultura pues debe de incidir más en ello. Entonces se hacen los cursos de otoño a nivel municipal y ya de ahí pues se hacen distintos cursos que no tienen nada que ver con la lectura. Y sí, luego ya unido pero sí es el germen de jornadas infantiles. ¿Cuántas jornadas se llegaron a hacer? ¿Cuántas sesiones? No sé si son 8 o 10 ediciones. Sí, fueron bastantes años y fueron muy generó una cadencia en el pueblo, una dinamización que terminó en esta Universidad de Otoño que mencionabas, ¿no? Sí. Alfredo, casi ha apuntado algunas cosas que pueden servir para reflexionar un poco acerca de la situación de la biblioteca a día de hoy. Han mencionado a la inclusión de la mujer. Yo recuerdo de pequeño... bueno, luego te lo comento. Es que al decirlo de la mujer, hace unos días estuvo aquí Aurora, precisamente, del Club de Lectura Amiquitia. Decía que cuando ella propuso, cuando ella creó ese club, bueno, junto a un equipo de compañeros y compañeras, precisamente iba, no conscientemente, pero al final terminó enfocado hacia la ama de casa, que estaba un poco abandonada en ese sentido y que no leía, y incluso sirvió para hacer que las mujeres iletradas, en ese sentido, que aprendieran a leer incluso. O sea, claro, es que la lectura es un modo muy bueno para que la mujer pues tenga una socialización, una convivencia con otras personas, con otras mujeres, y de ahí surge el que pueda hablar no solo de lectura, no solo de autores o de temas, sino de tus problemas, de los problemas de la ciudad, de tus problemas, de tu vecindad, y haya una socialización que vaya para mejorar ese empoderamiento que se dice ahora de la mujer en la sociedad. Yo qué sé, yo recuerdo que entonces hablábamos con la Universidad de Otoño y con la biblioteca primera, el que la lectura llegara, y había una reflexión ideológica de que por ejemplo, si una mujer se acerca o se le acercaba a lo mejor a hablar de temas yo qué sé, de la revista Hola, eso no era ideológicamente moderno, vanguardista, y sin embargo había otras tendencias. Bueno, es que se trata de hablar de eso para luego llevarlo a otros temas más profundos, a otros autores, que eso ya lo está tratando. Eso que está hablando, pues lo está tratando Borges, o lo está tratando Antonio Muñoz Molina, o lo está tratando quien sea, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, y que pueda hablar, y que luego, pues estando ahí hablando, pues luego hablar de que tu barrio está sucio, o tiene más las farolas, o tiene... Pero ese es el tema, ¿no? Y hoy en día se demuestra, y la estadística actual por ejemplo, de los lectores de la biblioteca pública de Andújar, en el tema adulto, pues son más las mujeres que se acercan a la lectura que los hombres. Y esas mujeres, pues es lo que digo, unas van al préstamo, otras leen en la biblioteca, otras participan en los clubes de lectura, pero en el fondo lo que están haciendo, primeramente, abrirse a lo que el mundo a que el mundo del libro, la lectura nos da, ¿no? Ese universo
de temas, de toda, ¿no? Todo esa amplia ese amplio caleidoscopio que es lo que tenemos delante de la vida, ¿no? El amor, los problemas sociales, la muerte, la enfermedad, la mujer, los problemas de la mujer, pero al mismo tiempo lo que le está dando a la mujer también es eso, el poder ir a la biblioteca. Siempre ha sido un lugar de encuentro y además un poco sacro, un poco tranquilo, un poco amable. Un poco, no, mucho amable, es muy amable. Las bibliotecas siempre tienen ese tono de que entra a un sitio sereno, ¿no? Y no por lo silencioso que han sido siempre y que ahora tampoco se dice que tengan que ser tan silenciosas, que puede haber hasta música, que puede haber muchas cosas. Pero quiero decir que es un mundo amable y donde la mujer se siente pues a gusto. Va, puede hablar con otras mujeres, te socializa, comenta el libro que has leído, te recomiendan otro, y es un factor que a lo mejor no tiene otra vía esa mujer, entre comillas, de entrar en otra dinámica social que la propia suya que tenga, doméstica, matrimonial, personal, lo que sea. Y la biblioteca siempre ha estado ahí, siempre, desde que las bibliotecas son bibliotecas. Y hoy en día es un elemento importantísimo que no debemos de obviar por las nuevas tecnologías. Hablabas antes del origen de la biblioteca aquí en Andújar, que fue germen de la Casa de la Cultura, como eje dinamizador de otro sí. tipo de actividades. A partir de la biblioteca surgían actividades como la jornada de literatura infantil, que luego contaminaban otras propuestas que se alejaban de la biblioteca, no tenían por qué ser eje de ella. No sé, antes cuando te quería comentar lo de Amitiquia, me ha venido también recuerdo de la infancia, de la piscina municipal, por ejemplo, recordar una caseta con literatura infantil, claro. Bueno, y también adulta. Yo recuerdo estar en la piscina y leer cómics del servicio de biblioteca. Eso además yo influí en aquella historia. Lo que pasa, bueno, fue por supuesto los responsables bibliotecarios municipales, pero es que era fundamental. O sea, tú estás en la piscina y ¿por qué no? Es que es importante, lo harías tú. O sea, que estás un rato, pues coges un libro, estar ahí. Y de hecho, hoy en día hay muchos sitios donde la lectura en sí o las bibliotecas llegan desde una cafetería, desde un centro social. Hoy lo tenemos en el hospital, ¿no? Tenemos libros en el hospital, en las empresas y sobre todo en países avanzados en un tipo de cultura centroeuropea o anglosajona. Pues tenemos empresas donde hay una zona de descanso, de ocio, donde hay libros para leer o para llevarse. Y hoy en día pues hay ya hasta proyectos tú también lo habrás vivido, donde trae un libro, llévate otro, en cualquier rincón, en cualquier sitio. Ciudades como en Granada, en Córdoba se ha desarrollado ese tipo de... Pues en Andújar sí estaba eso de la biblioteca, y hoy en día además en un proyecto que fue de la República, que eran los bibliobuses, llámalo biblioteca rodante, llámalo como quieras, pero hoy en día con lo de la España vacía, aún más, o sea, en las periferias o en esa España vacía, pues muchas veces la biblioteca es difícil que llegue o que el lector llegue por coste, tanto de recursos, en el sentido de tiempo, de dinero, de llegar a la biblioteca. Sin embargo, llega la biblioteca hasta ti. Y sobre todo en esa España vacía, en esas España de pueblos rurales, de pueblos pequeños, donde hay pocas posibilidades de que haya una biblioteca, el que llegue a la biblioteca... Llega a la biblioteca y hay una fiesta, porque llega, te trae libros, tú hablas con las personas, te deja 2 o 3 libros en este caso para que puedas leer durante un tiempo, tú les devuelves a aquellos, te recomiendan, hablas con las personas, te traen el universo de la cultura hasta ti, y eso es muy importante. Está hablando de recursos del pasado, que podrían ser incluso novedosos a día de hoy, y que va un poco en paralelo a lo que estaba planteando. Tú decías, de la biblioteca surge la Casa de la Cultura, se dinamiza la sociedad en ese sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero una época en la que al final casi que la Casa de la Cultura quedaba por encima un poco de la biblioteca quedaba un poco apagada, y ahora estamos como volviendo vuelve como a resurgir un poco esa
ese interés por la biblioteca y por estos nuevos planteamientos de los que hablábamos también antes de la entrevista y estos recursos que estás mencionando ahora que forman parte del pasado y que se podrían volver a retomar junto con, pues no sé, con otros nuevos, como el tema del préstamo de libros de la Unión de Redes de Bibliotecas del resto de Andalucía o el tema de la literatura electrónica de los e-books, por ejemplo. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, hoy en día ya está muy normalizado y en Andalucía el sistema funciona bien, que es el tema de lo que tú lo estás diciendo, ¿no? Del préstamo en red. O sea, que tú quieres un libro y no tiene por qué tenerlo la biblioteca, tiene que tener un gran fondo, sino lo que hace falta es tener en la red, que eso se puede, que es la gran Claro, ventaja concebir de la biblioteca como un lugar de encuentro, pero Exactamente. no es necesario que esté todo. Que ¿no? esté todo, sino simplemente que tú puedas a través de la biblioteca encontrar todo. Entonces, pues tienes que la biblioteca te hace ese préstamo a través de otras bibliotecas. Entonces, pues yo veo que de la biblioteca de Andújar, el otro día mandaban unos libros a un pueblo muy lejano, no me acuerdo. Y otras veces pues lo mismo, o sea, si el libro está en tal sitio, pues te lo mandan y lo tienes de préstamo y luego se devuelve. Y hoy en día eso es muy factible y entonces pues esa es la gran ventaja de ese lugar de recursos que hoy en día es la biblioteca, como que también, he hablado antes de calidoscopio, me viene muy bien el referente, o sea, son calidoscopios de muchas cosas y entonces eso, por supuesto también a quien no quiera el libro de papel, también lo tiene el libro electrónico y también tiene el servicio con un registro de libro para poder pedir un libro electrónico, te lo tienes abierto en préstamo tanto tiempo y lo puedes así, y tiene un gran fondo de libros electrónicos. O sea, la biblioteca hoy tienen una posibilidad muy grande y de hecho se habla que vuelvan a ser esas casas de cultura que ya no es la palabra porque hoy ya está anquilosada muchas veces. Perdido el sentido, ¿no? Se ha quedado como... Ya lo dejamos fuera de nuestro contexto actual, pero que vuelvan a ser la biblioteca hemos entrado y muchas veces y lo es, un lugar de silencio, de mutismo, efectivamente. Pero hay otros sitios y otras posibilidades y otras salas. Hay salas de estudio, ¿no? Hay salas de estudio pues, donde puede haber una sala de cafetería o de convivencia, como también la hubo en la Casa Municipal de Cultura, tuvo su ambigú, tuvo su pequeña cafetería y donde nos reuníamos y donde hablábamos, pero es que parecía que aquello era, pues surgía, y perdón por el paréntesis, donde surgía la cultura de Andújar, porque claro, es que estaba allí tomándote un café o un vino a las 9 de la noche en junio de Andújar, al albur del patio de aquel que con una fuente, ese fresquito ya por lo menos ya de la noche, y hablar en tertulias, pues escuchar a Fernando Quiñones, el escritor, cantar flamenco, o José Manuel Caballero Bonal, pues hablarnos de Camarón o hablarnos de... Y eso se ha vivido aquí en Andújar. Aquí. Y eran las 11 de la noche y seguíamos y nos daban las 3 de la mañana. Y entonces, pues alguien decía, por favor, esto no puede ser, que hay que cerrar. Y estábamos allí hablando, pero haciendo cultura, porque te decían, bueno, pues tráete a fulanito. No, yo vengo y te doy una charla. No te preocupes de dinero. Porque se hablaba, se llegaba a una cercanía y a una convivencia. Y la gente que estaba allí no era la élite de Andújar. Allí estaba el que quería y estaban escuchando a personajes o propuestas o hablaban, oye, yo pienso que por qué no hay más, no sé, y no solo de cultura, sino que alguien se levantaba la mano y te decía y hablaba allí, pues ¿por qué no hacemos más zonas verdes en Andújar? ¿Por qué no hay más fuentes en un pueblo como Andújar donde se escapa el agua por tanto, ¿no? Que hay mucha agua? ¿Y por qué no hacemos fuentes que es una zona de calor? ¿O por qué no falta esto, ¿no? O sea, claro, la cultura siempre, pues... y era a raíz de eso. Y volviendo, pues casi es lo mismo, en el fondo. Quiero decir que hoy en día, pues te encuentras con bibliotecas y sobre todo con unos diseños ya arquitectónicos maravillosos y donde encuentras unas zonas pues de ocio, de recreo, que ya con las bibliotecas infantiles, la zona de biblioteca infantil lleva años ya funcionando, donde los niños se pueden tirar al suelo, tienen cojines, tienen juegos, tienen muchísimas historietas como para divertirse y al mismo tiempo
estar cercano al libro. Y del área de educación, bueno, desde el Ayuntamiento de Andújar, que se propicia mucho actividad en torno al Día del Libro, de la biblioteca, lógicamente, actividades del aula socioculturales, por ejemplo, como los cuentacuentos, la iniciación a la lectura para los más pequeños. Se está generando de nuevo ese movimiento. Lleva tiempo ya generándose, pero ahora hay una especie de interés y un aliento, por eso quizás porque estemos un poco desbordados por el tema de las nuevas tecnologías. Y esos padres que dicen, oye, mira, mi niño está muy tranquilo ahí en el cuarto. Mi niño está muy tranquilo en el cuarto, está con el móvil o con el ordenador y venga y quiere saber a dónde está y a dónde está llegando, y eso es cuestión. Estamos llegando muchas veces al límite. Entonces ahora hay un interés por unos padres más preocupados más sensibilizados por otros temas y por una entidad y una administración donde se está volviendo a decir, bueno, pero es que también hay otra forma de que tu niño esté tranquilo, que tampoco tiene por qué estar tranquilo, tu niño tiene que jugar y tiene que divertirse, pero quiero decir que no te moleste a ti, ¿no? y que pueda estar leyendo o con interés o recreándose con una serie de actividades en torno al libro. Pues Alfredo, ha sido un placer. Te ha explicado como un libro abierto. No. Siempre que vienes nos sorprende muchísimo la capacidad que tienes de recordar datos y nombres. No, luego me da mucha rabia porque a lo mejor digo, mira, no he hablado de... Pero es curioso por eso, porque también son los años, ¿no? Claro. Pero años vividos y un poco intensamente cerca de la cultura de Andújar o de ciertas cosas de Andújar. De otras cosas no me hables porque no sé. Pero sí es verdad que he estado muy interesado siempre por la cultura. Creo que la ciudad de Andújar tiene que ser un referente cultural o no va a ser nada. Si no se potencia culturalmente, Andújar no va a ser una ciudad industrial o de servicios. Podrá serlo, siempre y cuando tiene primero de la cultura o turística. Tenemos que partir de interesante lo que estás diciendo, pero difícil de ver también para muchos, ¿eh? Sí, yo es que lo propongo, pero es muy complicado. Pero es que y no es cuestión del activismo. Se puede tener dinero y activismo, pero eso no hace las cosas, ¿no? A una persona no lo hace, vamos a decir, a una persona no lo hace que tú hagas muchas cosas y que tengas dinero. A una persona lo hacen otras cosas. Pues a una ciudad no se trata de hacer muchas actividades o que las actividades se puedan solapar y porque hago 20, no. Se trata de hacerlo desde otro enfoque, desde un foco, con una mirada que tenga criterios, la palabra, que tenga unos criterios y con un fin. O sea, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Qué quiero ser dentro de X tiempo? Si las mira incluso de las próximas elecciones, que es muy complicado en un político, pues las tiene. A ver, y que veamos qué ciudad queremos y entonces decir, bueno, pero ¿dónde va Andújar? Entonces, a nivel patrimonial, y no digo de piedra, no digo de edificios, digo de su memoria y de su historia. O sea, yo vi ahora mismo, por ejemplo, ayer se enterraba, en estos días se ha exhumado a Franco, la figura de los restos de Franco, y se han inhumado en el otro cementerio, en la cripta del Pardo, y entonces dice, bueno, y ahora dice, vale, y ahora resulta que dice, bueno, es que las puertas de bronce del Valle de los Caídos, pues la hizo Fernando Cruz Solís. Fernando Cruz Solís, pues su madre es de Andújar. Su padre hizo el monumento que está al lado de la piscina municipal y me estoy adelantando al artículo que voy a escribir en el periódico próximamente. Pero bueno, mira, quiero decir que tenemos que tener conciencia de nuestra memoria y si no tenemos conciencia de nuestra memoria no podemos tener futuro. Y si no creamos una ciudad en base a la cultura, sobre todo Andújar, por ser como es, por su idiosincrasia, por su forma de devenir de ciudad de aluvión, tenemos que concienciarnos de que, pero claro, con criterios, con una factibilización de lo que se vaya a hacer, factibilización de recursos humanos, económicos y sobre todo de objetivos para lograr que Andújar se enfoque de otra manera y sea un referente en ciertas cosas a nivel cultural y para la sociedad se retroalimente en la cultura y de ahí haga una sociedad que no solo viva de la romería, que no solo se mire en que yo me voy de copa y no quiero saber nada y en el encogimiento de hombros, que es muy normal en muchas cosas de Andújar. Y te dejas llevar
si hay actividades, va o no va, no se trata de eso, se trata de que vayamos tomando los propios ciudadanos otra dinámica. Pues esperemos que así sea poco a poco, Alfredo. Gracias como siempre por acudir a nuestra llamada. Hoy por hoy, Ser Andújar.